Bendiciones, familia, es para mí un sumo gozo poder compartir con ustedes el tema de la clase número 7. Hoy corresponde la salud mental del orientador. Vamos a definir este término porque es importante nosotros como pastores a la hora de seleccionar un equipo de orientador debemos tener en cuenta 3 aspectos importantes que hoy vamos nosotros a compartir en este tema de hoy de la salud mental del orientador. Y podemos ver, en primer lugar, vamos a definir la mente. Es definida como la potencia intelectual del alma. La palabra griega diania literalmente significa facultad de pensar. Esta palabra compuesta dia, que significa meditación, que sugiere entendimiento, reflexión, sentido y penetración, facultad de pensamiento. Y la palabra nous, que significa mente, que denota el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo la facultad de percepción y comprensión del individuo. La mente tiene unos componentes, entre estos se encuentra la imaginaciones, razonamiento, pensamiento, lógica, intelecto y argumentos. La sumatoria de estos elementos forman el entendimiento o conocimiento, creándose patrones de ideas que gobiernan al individuo, convirtiéndose en una fortaleza. Para tener una salud mental se requiere una mentalidad muy abierta, que se ajuste a la circunstancia en forma coherente y productiva. Cuando vemos la persona con problemas en entender alguna circunstancia, no en comprender eventos de su pasado, del presente y el futuro, esos 3 elementos básicos, podemos nosotros medir la salud mental de una persona. Ahora bien, el concepto de salud mental no es fácil definirlo, pero desde el punto de vista mental podemos decir que cuando una persona está a gusto consigo mismo, 2, a gusto con los demás, 3, saber encarar las dificultades. Esos 3 elementos nosotros podemos evaluar la salud mental de una persona. El primer término, a gusto consigo mismo. ¿Cómo yo puedo evaluar una persona que se sienta a gusto? Porque siempre encontramos, sobre todo vemos eso mucho en algunas damas y sobre todo en adolescentes, que siempre tienen un autorrechazo hacia sí mismos. A veces no le gusta su pelo, sus labios, su estatura, su contextura, y siempre hay un rechazo hacia sí mismo. Pero cuando una persona está a gusto consigo mismo, encontramos que tiene una alta autoestima, o tiene una autoestima positiva y se respeta a sí mismo. Una persona que no se respete a sí mismo, no se valorice, obviamente al no tener el valor de sí mismo, puede tirar su vida por cualquier despeñadero, puede hacer actos conductuales que van en contra de sí mismo. Entonces, yo puedo ver que una persona tiene una salud mental cuando uno de los aspectos es que tiene el autoestima alta. Debemos saber que hay algo que se llama autoimagen y se diferencia de la autoestima. La autoimagen es la forma como yo me veo por dentro, el concepto que tengo yo de mí mismo desde una imagen interna, mientras la autoestima es más externa. Es un comentario que la gente dice de mí y a veces yo logro creerlo y a veces el comentario es negativo y también me lo creo, como puede ser positivo, pero que el escudo que impide que esas flechas que vienen del exterior, que vienen a dañar mi estima, se llama autoimagen. La autoimagen, alguien dijo
que eran los ladrillos con que se construye el autoestima. Otro aspecto que podemos nosotros ver acá, con relación a gusto consigo mismo, el punto número 1 es la persona, el pasado no lo detiene y saca provecho de las circunstancias mirando todo con positividad. Es decir, siempre las personas, todos tenemos un pasado, todos tenemos un origen, y algunos un pasado muy traumático, muy doloroso, otros muy felices, pero de una u otra forma esos eleventos traumáticos son los que se plasman en la memoria y vienen a estar como resortes que te impiden el avanzar. A veces avanzamos cierta distancia y los resortes te alan con fuerza y siempre te encuentras en el mismo lugar, producto justamente que esos recuerdos del pasado, esos eventos del pasado no superados y que se han convertido en trauma para el paciente, van a ser un obstáculo para que él no se sienta a gusto consigo mismo, sino que tenga permanentemente un autorrechazo hacia sí mismo. Como punto número 3 vemos, se proyecta, la persona a gusto consigo mismo, se proyecta hacia el futuro con optimismo y confianza. Siempre el futuro se ve con colores, se ve con oportunidades, se ve esperanza, a pesar de que las circunstancias no sean favorables, pero la persona a gusto consigo mismo siempre ve oportunidades, inclusive en medio de las crisis, porque es la visión que tiene alguien que se siente bien consigo mismo y se proyecta hacia adelante como un ganador, como un vencedor para alcanzar las metas, los sueños que se ha propuesto alcanzar. Esta persona también mantiene constante deseo de superación, nunca se estanca. Se graduó, pero quiere después hacer una maestría, quiere hacer un posgrado, quiere hacer un doctorado. La persona a gusto consigo mismo siempre tendrá una oportunidad y siempre tendrá deseo de superación, de aprender, de ser enseñado, de ser educado. Nunca dice que ya estoy completo. No, siempre siente que necesita un mayor conocimiento para poder tener dominio de las circunstancias, de una carrera, de la misma vida como tal. Otro aspecto que podemos aquí nombrar, reconoce sus actitudes responsablemente. La persona reconoce sus actitudes, reconoce su falta, reconoce su pecado. Una de las cosas que a veces nos dificulta el trabajo ministerial, el trabajo, a veces uno como padre, con los hijos y con uno mismo muchas veces, cuando cometemos un error, cuántas veces esgrimimos argumentos, excusas, tratando de barnizar la falta, tratando de no reconocer libremente. Pero cuando uno tiene una salud mental, inmediatamente cualquier error cometido, cualquier falta está dispuesto a ser corregido, la acepta con mucho gusto, pide perdón, sé que pedir perdón y continúa y sigue adelante. Entonces eso me indica que la persona tiene una buena salud mental. Pero aquel que siempre anda evadiendo, yo no fui, fue el otro, era alguien parecido a mí, y una serie de excusas que evidencian pues su falta de salud mental. Por lo tanto, una persona con esta característica no puede ocupar un liderazgo, no puede, mucho menos ser un consejero familiar, porque va a tener serios problemas. Una de las cosas impresionantes del salmista David, que es este hombre extraordinario, cometió grandes errores, pero las veces que David cometió errores, inmediatamente David lo reconoció. Nunca trató de evadirlo, no, él lo aceptó responsablemente, y cuando aceptó los errores, la gracia de Dios vino sobre él para perdonarlo y para impulsarlo a seguir hacia adelante. Otro aspecto acá podemos ver, reconoce sus limitaciones y respeta los espacios de los demás. La persona a gusto consigo mismo reconoce
cuáles son sus competencias, hasta dónde son las fronteras de su proyección, cuáles son los límites. No pasa los límites, es respetuoso de los demás. Entonces eso es vital entender, y sobre todo en la materia de consejería, esa parte que la vimos en la parte de la materia de la ética del orientador. El orientador debe ser muy ético, en el sentido de que hay casos que se le escapan de sus manos. Si un caso psiquiátrico, usted no puede ponerse a inventar, usted no es médico, no es psiquiatra, remítelo entonces a un psiquiatra. Si somos simplemente orientadores y el caso tiene una situación de orden psicológico, entonces remítelo al psicólogo. Si el caso es de liberación, remítelo al departamento de liberación. Pero nosotros tenemos una limitación y debemos admitirla, porque lo contrario dañaríamos a nuestro paciente si nos ponemos entonces a entrar a una área que no dominamos a plenitud, con perfección. Entonces, esta herramienta que estamos recibiendo le va a ayudar mucho. No va a ser la panacea, por supuesto, para usted solucionar todos los problemas, pero puede ser una herramienta que la complementaría a las que usted ya tiene y otras que vendrán en el futuro para formar entonces un orientador que esté a gusto consigo mismo y que evidentemente demuestre una salud mental. Ok, seguimos acá. Vemos acá entonces que en el área de gusto consigo mismo, la persona se perdona y se ama a sí mismo. Se perdona. Vemos que las personas a veces no tienen problemas para recibir el perdón de Dios, o para aceptar o recibir el perdón de los demás. Pero a veces nos cuesta autoperdonarnos, nos cuesta. Y a pesar de que Dios nos perdonó, y nos perdonó la sociedad o nuestros familiares, siempre tenemos la culpa, de la mea culpa, de sentirme no perdonado, de sentirme entonces una persona que permanentemente vivo reclamándome, me reclamo a mí mismo mis errores, me confronto diariamente, y eso no es sano, no es evidente de una salud mental. La persona debe entender que Dios perdona, y de la manera que Dios nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar a las personas y perdonarnos a nosotros mismos. Otro aspecto que vemos nosotros acá, hemos dicho que una persona con salud mental podemos evaluar tres características. Una es a gusto consigo mismo y a gusto con todos los demás. Con relación a este punto, a gusto con todos los demás, podemos acá describir: esta persona aprecia a todas las personas sin excepción y sin prejuicio. Un orientador, un líder, un pastor no puede entrar en esta situación de tener una personalidad, de tener un grupo selecto de personas que trata y otra que no trata. Un pastor es un pastor de una grey, tiene un grupo. Vamos a decir, si usted tiene un grupo de ovejas, hay ovejas marroncitas, otras muy blancas, otras negritas, otras pequeñas, otras gordas. Es decir, usted no puede tener preferencia por algunas de ellas. Usted tiene que amar, usted tiene que respetar a todas ellas. Asimismo, el orientador debe atender a cualquier persona, no importa su estrato social, su color de piel, no importa el credo que la persona pueda profesar. Usted debe atenderlo sin ningún tipo de discriminación, ni por ser pobre o ser rico o ser profesional. Debemos atenderlo con el mismo amor, con la misma ética. Entonces eso evidencia una buena salud mental cuando nosotros tratamos a todas las personas por igual, respetándola, como dijo Pablo, y viéndola pues superior a nosotros. Es una máxima que Pablo enseña extraordinaria, y eso es evidencia pues de una buena salud mental.
con el mismo punto, el punto 2, a gusto con los demás, podemos ver que esta persona comparte y disfruta con las personas. Le encanta compartir, disfruta la amistad, comparte con las personas, disfruta el momento. Hay personas que son apáticas allí a los grupos, no les gustan los grupos, siempre quieren andar distantes, siempre están allí, y si están en un grupo ese, fingen un malestar, me duele la cabeza para retirarse del grupo, o sea, no se siente. Y un orientador debe tener una capacidad, un líder debe tener una capacidad de poder interactuar en cualquier grupo, cualquier circunstancia, con cualquier grupo de personas y sentirse bien, no sentirse ni más ni menos, y sentirse que está en pecado, y sentirse que estoy muy santo, no. El líder tiene bien claro cuál es su objetivo, tiene claridad en su mente, cuál es su objetivo de estar en ese grupo. Y siempre el objetivo de estar en un grupo debe ser edificar, consolar, edificar con la palabra del Señor, bendecir a las personas, guiar, ser de luz. Gloria al Señor. Otro aspecto que podemos ver acá, esta persona debe establecer relaciones interpersonales duraderas, amigos de toda una vida. Hay personas que le cuesta tener amistades. Hay personas que no tienen amistades, no tienen amigos. Y otros tienen amigos, pero es de corta duración, porque siempre sus malas acciones y actitudes alejan a excelentes personas de ellos por su comportamiento. Entonces, el orientador con una salud, la persona con una salud mental, siempre tiene amigos de toda la vida, amigos desde la infancia, desde primaria, desde secundaria, y conforman grupos de WhatsApp con los amigos del liceo, de la universidad, amigos, colegas, pero a veces vemos que otras personas la amistad es muy corta, es como la flor del campo, y eso está indicando de que no está bien, algo está mal, y es cuestión de analizar, es cuestión de evaluar algunos aspectos de esta persona para ayudarlo, porque puede ser un excelente orientador, un excelente líder, pero necesita pasar por la formación, necesita pasar por una preparación de sanidad interna en su corazón, en su mente, para esos potenciales que tienen ahí retenidos pueda fluir con libertad, pero una libertad sana, en función y en beneficio de las demás personas. Otro aspecto que vemos acá, siente respeto por los demás, un respeto hacia las personas. Una de las situaciones que a veces me molesta cuando veo que una persona es tratada mal. Un ser humano debemos tratarlo bien, porque ese ser humano es un prójimo, es alguien porque en Cristo murió. Nosotros debemos darle un trato excelente de la forma que Cristo a nosotros nos ha tratado. Debemos tratarlo como dijo Jesucristo, aquella máxima, ¿verdad? Él nos habló y nos dijo pues que todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú también con ellos. Esa es una máxima extraordinaria. Otro aspecto que vemos acá, tiene vocación de servicio al prójimo, se siente parte del grupo, persona que se siente parte del grupo, nunca está aislado, siempre se integra, comparte. Si su opinión no es tomada en cuenta, no se siente aludido, pero hay personas que dan una opinión y si no la toman en cuenta, o quien se oponga a su opinión ya lo ve como un ataque personal, lo ve como un enemigo. Eso está mal, eso está mal. Hay algo aquí en la mente de esa persona que debe ser ayudado, evaluado, para entender que somos un equipo, somos un cuerpo, tenemos que ser tolerantes, no siempre vamos a coincidir nuestros pensamientos con otros. Si otro tiene una idea más brillante que la mía, no puedo entonces convertirme en enemigo de él, como aquel hombre en la Biblia, Aitofel. Aitofel era un tremendo orientador, era el consejero, imagínense, de David en aquella época. Era un hombre que dice la Biblia que lo que él decía era como si lo dijera Dios.
sus consejos eran como casi canonizados, divinos. Y un día sus consejos no fue tomado en cuenta por Absalón y el hombre, bueno, salió calladamente y dice la escritura que fue a su casa, ordenó todo y el hombre se ahorcó. Se ahorcó, porque imagínense usted que la soberbia que había en Ahitofel, ese orgullo que nunca permitió que hubiese alguien con un consejo más brillante. El mismo Dios fue que trastornó el consejo de Ahitofel. No que ese consejo no fuera brillante, el consejo de Ahitofel fue un consejo certero. Que si Absalón toma el consejo de Ahitofel, a David le da muerte. Pero fue Dios que trastornó aquel consejo sabio de aquel hombre para bien y preservar la vida de su siervo David. Reconocer sus errores y pide disculpas. La persona reconoce sus errores, ya hablamos ya un poquito también de eso más adelante. No tiene ningún problema en reconocer sus errores, pedir disculpas las veces que sea. Me equivoqué, perdone, con toda libertad. No siente ningún impedimento en hacerlo. Eso es evidencia de una salud mental. Otro aspecto que vemos acá, sabe encarar las dificultades. Gloria al Señor. Sabe encarar las dificultades. Entonces, en este punto, la persona se ajusta a los cambios sin ningún tipo de problema. Se ajusta a los cambios. Dígame ahorita, con las circunstancias que vivimos, las personas que se han adaptado a las circunstancias, es evidente que tienen una buena salud mental. El que no se ha ajustado a este cambio de sistema, está enfermo, está alterado, enojado, con muchas dificultades de salud, porque no se adaptaron o no pueden adaptarse a los cambios. Le cuesta aceptar los cambios y adaptarse a ellos. Y es evidente entonces que la salud mental no está bien. Está abierto a nuevas estrategias e ideas. Si trazó un proyecto, trazó alguna idea y esta idea no fue posible, bueno, no hay ningún problema, vamos a iniciar un plan B. Siempre el optimista tiene un plan B, porque si no logra el plan A, tiene otra opción. Entonces, una persona con salud mental positiva sabe encarar las dificultades, no hace cambios sin sentirse aludido, sin sentirse que lo van a ofender, que van a hablar mal de él, que lo van a criticar. No le importan las críticas a los demás. Eso no puede detener a una persona con una salud mental positiva. Cuando hay una salud mental negativa, nos cuesta eso, vivimos pendientes, lo que opina la gente, qué dirá fulano de tal, qué dirá el otro. No viva de eso. Usted debe saber quién es usted, hacia dónde va, cuál es su objetivo en la vida, cuál es su misión, quién es usted. Eso lo sabe usted internamente. Esa autoimagen usted debe tenerla firme, y mucho más cuando la salud mental está bien. Saber encarar las dificultades. Dentro de este punto encontramos entonces la persona es realista al trazar objetivos. Aleluya. Es realista, muy realista al trazar un objetivo. No traza una meta demasiado elevada que él sabe que no la va a alcanzar, ¿verdad? Tampoco lanza un objetivo demasiado bajo, siempre está en un intermedio. Siempre quizás se exige un poco más, y sabiendo internamente que quizás no va a alcanzar esa cantidad o ese proyecto, pero sí trata de alcanzarlo al menos en un estado medio. Pero el hecho que no alcanza los números que él pensó no significa un derrumbe, no significa un estado depresivo, sentirse frustrado. De ninguna manera. Esa es una persona con una salud mental positiva. Realiza sus tareas con esfuerzo.
para obtener satisfacción, hace sus tareas, se esfuerza, se exige, no es flojo para alcanzar sus objetivos, se traza una meta y es firme en su decisión, es realista en trazar sus objetivos. Entonces vemos que estos tres aspectos a la hora de uno evaluar a un orientador familiar, debemos entonces tener en cuenta estos tres aspectos para poder calificar. Y el mismo orientador debe en su consejería tratar que estos tres aspectos se logren regularizar. Es como un pH para usted medir el estado de acidez o de alcalinidad de su paciente. Estos tres elementos es aplicarlo no solamente para uno como consejero, sino aplicarlo al orientado. Cuando usted ve que el orientado ha superado estos 3 puntos, está bien, dele de alta y que vaya a conquistar el mundo. Entonces quiero concluir esta clase de hoy, una clase muy precisa, muy concisa, este tema, la salud mental del orientador. Entonces no se olvide 3 aspectos, ¿verdad? Para evaluar la salud mental de una persona. Número 1, debe evaluar si está a gusto consigo mismo. 2, a gusto con los demás. Y 3, saber encarar las dificultades. En otras palabras, la persona debe tener un concepto positivo de su pasado, un ser consciente de su presente y ser optimista con el futuro. Si logramos este equilibrio, entonces logramos la meta como orientador, con nuestro orientado y también con nosotros mismos. Le bendigo, gracias por su atención. Estamos ya casi concluyendo nuestro taller. Apenas quedan 2 o 3 clases por allí, creo que son 3 clases. Y bueno, le felicito por su perseverancia. Eso me demuestra que usted tiene una buena salud mental. Bendiciones. Hasta la próxima.